Ya. Bueno, entonces vamos a entrar lo que son derivadas paramétricas, ¿ya? Bueno, ¿en qué consiste las derivadas paramétricas? Es prácticamente, se utilizan las mismas derivadas por tablas, solo que en este caso X y Y va a estar en función de otra variable. Por lo general, digamos, se le llama la forma paramétrica cuando X y Y están en función, digamos, de otra variable que regularmente es T, ¿ya? Entonces, aquí, como les estaba diciendo, la variable X y Y va a estar en función de otra variable, ¿ya? Entonces, fíjense, es como si Y estuviera en función de T y X en función de T también. Entonces, X y Y va a estar en función de T. La otra forma es polar, tal vez ya lo han visto en algunos gráficas que tal vez el Inge les ha dado. La forma polar es cuando depende de tita, ¿ya? X y Y va a depender de tita, ¿ya? La forma polar regularmente depende de R y de T, ¿ya? Por si acaso. Entonces, la forma paramétrica, tal vez un poco lo van a utilizar cuando entren a cálculo 2, digamos, más que todo. ¿Ya? Entonces, para esto, ¿cómo se halla, digamos, la primera derivada o la segunda derivada? Ya que está en función de t, ¿ya? Hay dos formas, ¿ya? Una es, digamos, despejando. Aquí, esta sería mi función, todo esto sería mi función. De una de estas, tanto de X o de Y, podrían despejar T, cualquiera de los dos que se pueda despejar T, y los reemplazan en el otro, y ya tendrían la forma explícita. ¿En qué consiste la explícita? Que depende de solo X y Y. Entonces, eso sería una opción, ¿ya? Ahora, ¿qué tal si no se puede despejar T, ninguna de las dos? Se maneja de la siguiente forma. Aquí quiero que me presten un poco de atención. ¿Qué dice Y'? Entonces, Y', nosotros ya sabemos que es la diferencial de la variable Y respecto a la variable X. Esta es otra forma de escribir la derivada, ¿no ve? De Y', ¿está bien? Sí, Sí, Oxy. Oxy. Sí, Oxy. Ya. Entonces, para deducir una fórmula en las paramétricas, regularmente se le multiplica 1 sobre la diferencial de t, tanto al numerador y al denominador. Y en otras palabras, bueno, ya esto es operativamente, bueno, se multiplican. ¿Y qué es lo que voy a tener? Que la primera derivada, o sea, y', ¿qué va a ser? La diferencial de y respecto a t sobre la diferencial de x respecto a t. ¿Ya? Entonces, eso es lo que, digamos, tenemos que tener en cuenta. Si es que yo tengo de la forma paramétrica, o sea, que va a depender x y y de t, entonces, para hallar mi primera derivada, ¿qué dice? Que es toda esta parte, ya me olvido, esto es solo para explicarles de cómo se llega la deducción. Entonces, que y' va a ser igual a diferencial de y respecto a t sobre la diferencial de x respecto a t, ¿sí? Entonces, eso es lo que, digamos, vamos a tener en cuenta para la primera derivada. Ahora, para hallar la segunda derivada es más o menos lo mismo. Si es que yo tengo la misma función, o sea, la función paramétrica, entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí prácticamente de la misma manera se puede hallar, ¿ya? Entonces, ¿qué es la segunda derivada? Es la diferencial de y' respecto a x, ¿ya? Entonces, cuando yo encuentre, digamos, y', tengo que derivar respecto a x, ¿ya? Entonces, esto, igual que en el rato, lo voy a multiplicar 1 sobre la diferencial de t, 1 sobre la diferencial de t. Lo voy a multiplicar y dividir para no afectar nada, y se hace la operación, que en este caso multiplicar. Entonces, la segunda derivada, ¿qué va a ser?
diferencial de y' respecto a t sobre la diferencial de x respecto a t, ¿ya? Miren, aquí en este caso, si observan, esta y' que hemos encontrado tal vez anteriormente, esta y', fíjense, por lo que estamos haciendo diferencial respecto a t, sobre diferencial de x respecto a t, todo esto va a depender de una función, no sé, llamaremos h, que todo va a depender de t, ¿sí? Por eso, mi segunda derivada, que estamos hallando la fórmula, por eso dice y' respecto a t tenemos que derivar, ¿ya? Entonces, eso, de esa manera se puede hallar. Para la tercera derivada es lo mismo. Si ustedes pueden hacerse una fórmula, la tercera derivada, ¿qué va a ser? Va a ser igual a la diferencial de y segunda respecto a t. Todo esto dividido entre diferencial de x respecto a t también, ¿sí? Entonces, y así hasta la cuarta o quinta derivada, ¿ya? Por lo general, les pide hallar hasta la tercera derivada, he visto. Raro es que mezclan digamos, derivadas paramétricas con enésimas, ¿ya? Ahora, hay una fórmula de hallar directamente la segunda derivada. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, para hallar mi segunda derivada, primero tengo que hallar mi primera derivada. Tengo que derivar y después dividir entre la diferencial de t. De x depende de t. Entonces tengo que dividir eso. Entonces, si se dan de cuenta, es un poquito larguito. Hay una fórmula que esto tal vez, digamos, yo sé que el ingeniero les explica, que dice que la segunda derivada, ¿qué es? Es una fórmula. Se van a dar de cuenta medio parecido a la derivada de cocientes. ¿Qué dice? La segunda derivada, fíjense, de y respecto a t, dos veces, por la primera derivada de x respecto a t, menos la primera derivada de y respecto a t, y la segunda derivada de x respecto a t. Todo esto sobre la diferencial de x respecto a t, esto elevado al cubo, ¿sí? Si se dan en cuenta, es bien parecido a la fórmula de cocientes, ¿no ve? ¿O no? ¿Qué dicen? ¿Se parece? Sí, sí. Cubo siempre es sí. Sí, al cubo es. Por eso les digo, se parece. ¿Por qué es al cubo? Porque, a ver, fíjense, en aquí se divide diferencial de x respecto a t, ¿ya? Si es que me da el tiempo, al final les puedo explicar de cómo se deduce esta fórmula, ¿ya? Pero eso ya tienen que verlo, esta parte ustedes, ¿ya? Bien pueden utilizar la fórmula o la segunda derivada, ¿cómo se dice? Paso por paso. Primero ya la primera derivada y después la segunda, ¿ya? Ojo, entonces ahí lo tienen ya ¿qué se llama? La fórmula. Como les digo, eso utiliza el ingeniero, así que pueden utilizarlo, ya depende de ustedes, ¿ya? Ya. Yo creo que, bueno, regularmente la parte teórica a veces no se le entiende mucho. Resolveremos un ejercicio. Es donde ahí van ¿qué se llama? Se entiende mucho mejor. ¿Sí? Vamos con nuestro primer ejercicio. Bueno, esto nos pide hallar y' de, si se dan de cuenta, x y y depende de t, ¿sí? Tanto x y y está en función de las variables de t. Pregunta, ¿se puede despejar t de ahí? No, sí. Ya. Eso tienen que, como les digo, a veces, en algunos casos, en algunos ejercicios, es aconsejable eso, que tal vez ustedes despejen t de una de las dos funciones y puedan reemplazar en la otra.
Con eso tal vez se pueden facilitar y ya todo dependerían de X y de Y, nada más, ¿ya? Se puede hacer eso por si acaso, ¿ya? Alguna vez me han preguntado eso, si podemos llevar toda esta función paramétrica a función de X y Y, se puede, ¿ya? Entonces, vamos a resolver ese ejercicio, ¿ya? Entonces, me pide hallar la primera derivada. Ya. Como les he dicho, aquí está ¿cómo se? No les puede, bueno, decir una fórmula, pero la deducción. Cuando tienen forma paramétrica, entonces ustedes Y', ¿qué es lo que cuando quieren hallar Y', qué tienen que hacer? La diferencial de Y respecto a T primero tienen que hallar y después la diferencial de X respecto a T. Entonces tienen que hallar esas derivadas y después dividirlo, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí yo tengo X, vamos a derivar. Como está en función de T, no se olviden, fíjense, hay dos funciones que se están multiplicando. Entonces, fíjense, al derivar, fíjense, ¿qué estoy haciendo? Estoy derivando X respecto a qué variable. Fíjense las dos funciones que se multiplican respecto a T, por eso coloco diferencial de X respecto a T. Entonces, vamos, derivemos el primero. La derivada de e elevado a la 2t es lo mismo, si se dan de cuenta. Pero ojo, no se olviden regla de la cadena. Ya he derivado el e y ahora solo me queda el exponente, que sería 2t. Derivada de 2t sería por 2. Listo. Copio el segundo sin derivar, que en este caso es el coseno de t. ¿Qué dice la fórmula? Más. Ahora, e elevado a la 2t lo copio y derivada de coseno. Como les digo, a veces, si se puede simplificar, pueden hacerlo. En este caso, como el coseno está elevado al cuadrado, yo prefiero manejarlo así. Entonces, primero, la potencial. El cuadrado va a bajar a multiplicar y al exponente se le resta en 1, que sería solo coseno elevado a la 1. Listo, ya he derivado el potencial, o sea, este. Ahora derivo lo que está abajo en la base. Derivada de coseno, que va a ser menos seno de t, ¿ya? Entonces, fíjense, he derivado el coseno también y solo me quedaría t. Derivada de t es 1, se sobreentiende esa parte, ¿sí? Ahora, bueno, reduciendo, si se dan un poco de cuenta, ¿qué es lo que puedo factorizar? Lo que tengo e elevado a la 2t, coseno de t, y el 2 si se dan de cuenta. Puedo factorizar y al final me va a quedar de esta manera, ¿sí? Entonces, bueno, mm, como les he dicho, entonces tengo que hallar y, ¿ya? La diferencial de y, no se olviden, esto igual, este era nuestro ejercicio. Estoy agarrando y elevado a la 2t por seno de 2t. Listo. Y voy a derivar lo mismo. Si se dan de cuenta, y depende de t. Entonces, cuando derive voy a tener diferencial de y respecto a la variable t. Entonces, lo mismo. Si se dan de cuenta, es multiplicación de dos funciones. La primera, e elevado a la 2t, derivo. E elevado a la 2t es lo mismo, e elevado a la 2t. Y he derivado e. Ahora derivo el exponente. Derivada de 2t va a ser 2, ¿no ves? Regla de la cadena, no se olvide. Y copio el segundo sin derivar. Ahora, bueno, más dice, el primero lo copio y la derivada del segundo. En este caso, si se dan de cuenta, es potencial. Este cuadrado va a bajar a multiplicar. Entonces va a ser 2. Y he derivado el 2. Al exponente se le resta en 1, que va a ser seno de t elevado a la 1. Y he derivado el potencial, ahora derivo el seno.
derivada de seno, coseno, ¿sí? Y bueno, no se olviden, regla de la cadena, derivada de t, que sería 1, se sobreentiende. Entonces, si se dan de cuenta, puedo factorizar e elevado a la 2t, porque tengo aquí en estos dos. También tengo 2, si se dan de cuenta. Y también tengo un seno de t que puedo factorizar. Entonces, me va a quedar 2 elevado a la 2t por seno de t. Y en el primer término me queda seno más el segundo término me va a quedar un coseno. Entonces, si se dan de cuenta, ¿qué es lo que tengo que hacer con esos dos? Voy a reemplazar, ¿no ve? Y', lo que les he dicho esto, ¿no ve? En las paramétricas, y', ¿qué va a ser? Diferencial de y respecto a t, diferencial de x respecto a t. Entonces, si observamos, entonces en este caso, si observamos aquí estos dos, ya tengo las diferenciales de y respecto a t, que es aquí abajo, y diferencial de x respecto a t. Entonces, lo único que me queda es reemplazar estos dos, ¿sí? Si los reemplazo, entonces me va a quedar de esta manera, ¿no ve? La diferencial de y está arriba de y respecto a t y abajo diferencial de x respecto a t. Entonces, si observamos, se van a simplificar 2 por e elevado a la 2t, se simplifican. ¿Y qué es lo que me queda? En esta parte, seno sobre coseno se vuelve tangente y lo demás esto. ¿Ya? Ahora, como les he dicho, ¿se puede reducir esto? ¿Qué dicen? ¿Es algo parecido a lo que hemos visto en un ejercicio anterior? ¿Qué dicen? ¿Se puede reducir? ¿O ahí nomás queda? Creo que ahí nomás queda Oxy. No. A ver, esto se van a fijar siempre. Si es que ustedes tienen resta de seno y coseno o suma en el numerador y en el denominador es casi lo mismo pero de signo contrario, o sea, resta de senos y cosenos, se puede reducir. Hay dos formas, ¿ya? Bien lo dividen entre coseno a cada uno o lo hacen factorización forzosa, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Fíjense, estoy factorizando coseno de t a cada uno. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar seno, si en el numerador factorizo coseno de t, me va a quedar seno de t sobre coseno de t más, y el coseno va a salir y me queda 1. Abajo lo mismo, factorizo coseno de t, entonces me va a quedar 1 menos seno de t sobre coseno. Y si se simplifican los cosenos, ¿y qué es lo que me va a quedar? Si observan, aquí seno sobre coseno se van a volver tangentes de cada uno. Entonces, tangente de t y tangente de t más 1 sobre 1 menos tangente de t. ¿Ya? Entonces, recordando un poco esto de identidades trigonométricas, esta identidad, la suma de ángulos, entonces, si se dan de cuenta, es bien parecido, ¿no ve? ¿Se parecen algo? Sí. ¿Ya? Esto, alfa sería t si se dan de cuenta, ¿no ve? Entonces, tengo que estar multiplicando por un tangente de b. Entonces, si se dan de cuenta ustedes recordando tangente de b, yo lo puedo, este 1 lo puedo colocar en función de tangente, ¿no ve? Y ese sería pi cuartos. Entonces, aquí va a ser tangente de t más pi cuartos sobre 1 menos tangente de t por 1, que en ese caso yo lo estoy convirtiendo en tangente de pi cuartos. Entonces, si se dan de cuenta, ya se aparece la fórmula. Entonces, reduciendo, ¿qué es lo que voy a tener? Y' va a ser tangente de t por tangente de t más pi cuartos. Entonces, si quieren, como les digo, si es que se pueden reducirlo un poco más. ¿Qué dicen? Sencillo nomás las derivadas ¿qué es? Las derivadas paramétricas. Sí, Oxy. ¿Alguna duda, consulta que tengan? Lo pueden preguntar a San Google, ¿no ve? No, mentira. Oxy. Dime, dime.
Si lo hubiéramos dejado arriba en tangente de t por eso de los ya cosenos, senos, igual hubiera valido. ¿Aquí? Sí, 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 hay. Sí, pero como les digo, eso van a tener mucho cuidado. Por lo general, siempre les pide hallar la primera derivada y simplificar al máximo, ¿ya? Es como les digo, como les he dicho, tal vez es prácticamente prefas, porque si se dan de cuenta, esta parte nomás es cálculo. Después ya esta parte, como les digo, ya es prefacultativos. Como les digo, aquí sí les podrían hacer valer, digamos, pero eso ya va a depender mucho del docente, digamos, si les hace valer todo el ejercicio. Por lo general, me he dado de cuenta que en estos de las clases virtuales les están pidiendo idéntico que que se llama, que el solucionario, ¿ya? Traten siempre de reducir al máximo, es mucho mejor, como les digo. ¿Por qué? Miren, aquí mismo, si tal vez me hubieran pedido la segunda derivada, si yo quiero derivar esta primera derivada, que tal vez hubiera encontrado, se vuelve un poco difícil. Para hallar la segunda derivada, el segundo me conviene, que es mucho más sencillo, ¿ya? Eso, como les digo, ya va a estar mucho de su criterio, pero siempre trátenlo de simplificar, ¿ya? No hay ninguna otra duda, ¿no ven? ¿O alguien tiene alguna duda más? Bueno, creo que no hay ninguna duda. Pasaremos al ejercicio 2. ¿Ya? Ya. Me pide hallar la segunda derivada de esto. Ya, entonces, para hallar la segunda derivada, ¿qué les he dicho? Hay dos formas, ¿no ve? Una, como se dice, llevando, digamos, paso por paso, si quieren, primero hallando la primera derivada y la segunda, y la otra con fórmula. Vamos a hacer la primera, ¿ya? ¿Cómo era la primera? Primero tengo que hallar la primera derivada, ¿ya? Entonces, si se dan de cuenta, tengo que hallar y respecto a t y x respecto a t. X. X será arcotangente de t. Vamos a derivar. Entonces, la diferencial de x respecto a la variable t estoy derivando. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? La derivada de arcotangente es bien fácil. 1 sobre 1 más el argumento, que sería t al cuadrado, ¿no ve? Listo. No, si se dan de cuenta, no puedo simplificar nada más. Ahí nomás lo voy a dejar. ¿Sí? Vamos ahora a hallar y. Y dice que es igual al logaritmo de 1 más t al cuadrado. Entonces, derivo esto. Entonces, y respecto a la variable t, tengo que derivar. Derivada del logaritmo. ¿Su derivada del logaritmo qué es? Entonces, si observamos, va a ser 1 sobre el argumento, y el argumento es 1 sobre t, y he derivado el logaritmo. ¿Ya? Esto ustedes imaginariamente lo borran, ¿no ve? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Regla de la cadena, no se olviden. Tengo que derivar el argumento. Derivada de 1, 0, más derivada de t al cuadrado sería 2t. Entonces, al final, si se dan de cuenta, ya no puedo simplificar nada más, y diferencial de y respecto a t sería 2t sobre 1 más t al cuadrado. Entonces, voy a reemplazarlo, como se dice. Y' que era diferencial de y respecto a t. Entonces, este término dividido entre este, ¿no ve? Entonces, si se dan de cuenta, si hago extremos y medios, ¿qué es lo que voy a poder simplificar? Voy a poder simplificar los denominadores, ¿no ve? Y al final, entonces, y', ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser igual a 2t. Entonces, si se dan de cuenta, ya he hallado y', y lo que les he dicho a un principio, como es esto paramétrica, por lo general, la y', y segunda, y tercera que regularmente les pide, siempre va a estar en función de t, ¿ya? A menos que esto sea una de X, o sea, Y, digamos, tal vez tenga el mismo valor. Eso van a tener mucho en cuenta. Bueno, en este caso no es nada porque si se dan de cuenta es arcotangente de t y Y es un logaritmo de 1 sobre t. Entonces, ya he hallado la primera derivada, ¿ya?
No me pide hallar la primera derivada, me pide hallar la segunda derivada. Entonces, recordando un poco cómo tenía que hallar la segunda derivada, bueno, ya les he explicado un principio, ¿no ve? ¿Cómo llego a esto? Entonces, la segunda derivada, ¿qué dice? Y' tengo que derivar respecto a t y dividirlo entre diferencial de y respecto a t. Entonces, si se dan de cuenta, volviendo a la anterior, ya tengo diferencial de x respecto a t. Aquí está, si se dan de cuenta. Esto es, ¿qué es lo que me falta? Que y', aquí está, tengo que derivar respecto a t. Eso es lo que me falta. Entonces, vamos a hallar eso. ¿Ya? Entonces, vamos a y', que es igual a 2t, voy a derivar. Entonces, fíjense, ¿qué estoy haciendo? Estoy derivando y' respecto a la variable t. Entonces, esto va a ser igual a 2, ¿sí? Entonces, y' va a ser igual, bueno, la derivada de 2t es 2, ¿no ve? Y diferencial de y' respecto a t va a ser igual a 2. Entonces, lo único que me queda es reemplazar que la segunda derivada, ¿qué dice? Y' respecto a t, ¿qué es? 2. Y diferencial de x respecto a t, que ya lo hemos hallado anteriormente, lo único que me queda es reemplazar este valor, ¿no ve? Que es diferencial de x respecto a t. Entonces, si hago extremos y medios, entonces al final y segunda, ¿qué va a ser? 2 por 2 por 1 más t al cuadrado y el 2, digamos, puede entrar y al final, ¿qué va a ser? La segunda derivada es igual a 2 más 2t al cuadrado. ¿Qué tal? Con este, tal vez, ejemplo pequeño, ¿se ha entendido cómo se halla la primera y la segunda derivada de derivadas paramétricas? Sí, Auxi, sencillo se ve. ¿Se entiende, Oxy? Sí, Oxy. Bueno, creo que nadie más tiene ninguna pregunta, consulta. Entonces vamos al tercer ejercicio, ¿ya? Entonces, bueno, aquí me dice hallar la segunda derivada de la función, ¿ya? Eh, bueno, como al rato hemos hallado la segunda derivada, como se dice, yo lo digo tradicionalmente porque tengo que hallar la primera derivada, la segunda. Entonces, aquí podemos ya utilizar la fórmula, ¿ya? Entonces, fíjense, es paramétrica porque x y y depende de otra variable, en este caso de la variable t regularmente, ¿sí? Este es de examen del 1-2019, por si acaso, ¿ya? Ya. Para hallar la segunda derivada, fíjense, el anterior ejercicio lo hemos hecho, como se dice tradicionalmente, lo hemos hecho paso por paso. Ahora vamos a utilizar esta fórmula. Como les digo, el ingeniero utiliza esta fórmula. Hay algunos docentes también que lo utilizan. Eso, como les digo, ya depende del docente. Entonces, si se dan de cuenta, para esto, ¿qué tengo que hallar? Tengo que hallar 4 derivadas, ¿sí? Y fíjense, por lo general es la primera derivada de x respecto a t y la segunda derivada de x respecto a t. Y en y, fíjense, es lo mismo. La primera derivada de y respecto a t, la segunda derivada de y respecto a t. Fíjense, con esos 4 hallados, ya puedo reemplazar todo en la fórmula, porque esta es la primera derivada de x respecto a t. Entonces, hallaremos esas 4 derivadas que necesito. Entonces, x tengo que derivar 2 veces, si se dan de cuenta. X, agarro arcoseno de t al cuadrado. Derivada de arcoseno. Bueno, como es la primera derivada, va a ser y respecto a t, ¿ya? La derivada de arcoseno. 1 sobre qué? La raíz cuadrada de 1 menos el argumento al cuadrado, si se dan de cuenta, que sería t al cuadrado menos 1, ¿no ve? Eso al cuadrado, ¿ya? Ahorita esto, ¿qué es esto? De la regla de la cadena viene, ¿no ve? Como ya he derivado el arcoseno, chao. Derivada de regla de la cadena, derivada del argumento, t al cuadrado sería 2t, menos
derivada de una constante que sería cero. Bueno, se sobreentiende el cero, ¿sí? Bueno, tal vez esto dirían la primera derivada está bien, ¿no ve? Pero ojo, tengo que hallar la segunda derivada. Entonces, me conviene aquí, como les digo, ya depende de ustedes, bien simplificar antes de derivar o derivar ahí mismo. Entonces, si se dan de cuenta un poquito, creo que me conviene derivar, perdón, simplificar, ¿ya? Entonces, aquí ya depende, como les digo, aquí mucho va a depender de ustedes esta parte, cuestión de simplificación. Si alguien quiere desarrollar todo esto, lo puede hacer, no hay problema. Entonces, observan, ¿esto qué es para mí? Diferencia de cuadrados. Entonces, si aplico diferencia de cuadrados, el primero más el segundo, por el primero menos el segundo, ¿no ve? Como es signo menos, entonces está cambiando de signo. Fíjense, el primero se vuelve menos y el segundo se vuelve más. Entonces, si se dan de cuenta, se va a simplificar aquí el 1 y me va a quedar de esta manera, ¿no ve? Aquí se va a poder sumar 1 más 1, no hay problema. Entonces me va a quedar 2t sobre la raíz cuadrada de t al cuadrado eh, por 2 menos t al cuadrado. Entonces, si vemos un poquito, aquí la raíz se puede distribuir a los dos términos porque están multiplicando y va a salir el t, ¿no ve? Entonces, si se dan de cuenta, se va a poder simplificar t con t se va. Entonces, fíjense, la derivada o la primera derivada o la diferencial de x respecto a t, me queda esto. Es mucho más sencillo que esto si se dan de cuenta, ¿no ve? Entonces, eso tienen que verlo, ¿ya? Como les digo, a veces es mejor simplificar. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volver a derivar, tengo que hallar la segunda derivada de x respecto a t dos veces, ¿no ve? Listo. Pregunta, ¿esto es cociente? Sí. También ¿Es cociente? podríamos elevarlo a -1. No. No es cociente. Eso, vuelvo a repetir, creo que ya se han olvidado lo que les he dicho el anterior. ¿Cuándo es cociente? Cuando en el numerador y en el denominador tengan la variable. En este caso, el t solo está en el denominador. Si aquí hubiera habido un t, digamos, así nomás, multiplicado por t, ya esto sería cociente, ¿ya? Entonces van a tener mucho cuidado con eso, vuelvo a repetir. Si derivan por cociente, igual les va a dar la misma respuesta, solo que les va a salir un poco largo, no hay problema, ¿sí? Entonces, recuerden lo que tal vez uno de los compañeros ha dicho, que lo puedo volver exponente negativo, ¿no ven? Y ustedes ya saben que si no quiero radical, lo puedo volver el exponente fraccionario. Pregunta, ¿se puede escribir de esta manera? ¿Está bien? Escrito de esa manera, lo que está ahí, Sí, perdón, lo que está con en recuadro blanco, ¿no ve? sí. Entonces, fíjense, no había sido cociente. La derivada de eso. Fíjense, el 2 es constante. Lo estoy copiando, aquí está. Si derivo de el menos un medio, es potencial, no se olviden. Va a bajar a multiplicar, aquí está. Listo, ha bajado. Ahora, al exponente le resto menos 1. Menos un medio, menos 1, ¿cuánto va a ser? Menos 3 medios, ¿no ve? Entonces, fíjense, aquí está, menos 2 menos t al cuadrado elevado a la menos 3 medios. Ya directamente yo lo estoy bajando. Fíjense, ya he derivado el potencial, no se olviden, regla de la cadena. Ahora tengo que derivar todo esto, lo que está aquí en el paréntesis. Derivada de 2 es una constante 0 menos derivada de t al cuadrado, ¿cuánto va a ser? Menos 2t. Entonces, bueno, esa parte, como les digo, ya es un poquito más manejo de derivadas. Puedo simplificarlo si el 2 con el 2 se va. ¿Qué más se puede ir? Se puede simplificar el signo menos si se dan de cuenta, ¿no ve? Menos con menos se vuelve positivo. Y entonces la segunda derivada de x respecto a t va a ser 2t sobre la raíz cuadrada de 2 menos t al cuadrado, todo eso elevado al cubo, ¿sí? Entonces, si se dan de cuenta, ya tengo la primera derivada de x respecto a t y la segunda derivada de x respecto a t. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Encontrar la primera y la segunda derivada de y respecto a t, ¿sí?
Entonces no se olviden. Bueno, como les digo, ya hemos hallado estos dos. De estos dos ya no me preocupo. Y por ende el denominador este también. Entonces necesito hallar de y respecto a t la primera y la segunda derivada. Entonces vamos. Y es igual a arco coseno de 2t. Entonces y respecto a t tengo que derivar. ¿Cuál es la derivada? Es 1, menos 1 sobre la raíz de 1 menos el argumento al cuadrado, ¿no ve? La derivada de arco coseno. Bueno, como les digo, ya está, la ventaja es que ustedes pueden tener una tabla de derivadas a la mano y por lo general siempre ténganlo, ¿ya? Entonces, ya he derivado, si se dan de cuenta, el arco coseno. Ahora tengo que derivar regla de la cadena. Derivada de 2t es 2. Aquí está ese 2, ¿ya? Listo. Puedo simplificar algo. Si se dan de cuenta, prácticamente distribuir este 2t. Perdón, este 2t elevado al cuadrado, que sería 4t al cuadrado. Nada más no puedo hacer, no puedo simplificar nada. Entonces, si se dan de cuenta, ¿qué tengo que hacer? El y diferencial de y respecto a t, tengo que volver a derivar, ¿no ve? Entonces, si se dan de cuenta, es más o menos igual que el anterior. No es cociente, puedo escribir de la siguiente manera, lo que está ahí en recuadro blanco. Entonces, si derivo eso, me conviene, es mucho más sencillo. Y es lo mismo que hace rato, menos 2 se copia, que estaría acá. El potencial menos 1/2 va a bajar a multiplicar, que aquí está. Y bueno, menos 1/2 menos 1 va a ser menos 3/2. Entonces, si se dan de cuenta, ya lo estoy volviendo de nuevo fracción y radical. Y regla de la cadena, no se olviden. Como ya he derivado el potencial, ahora derivo todo lo que está en la base, ¿no ve? O dentro del paréntesis. Derivada de 1 sería 0. ¿Sí? Menos el 4 se copia y derivada de t al cuadrado sería 2t. Listo, entonces si se dan de cuenta solo me queda simplificar. El 2 con el 2 se va, menos con menos también se puede simplificar. Y lo que me va a quedar va a ser menos 8t sobre la raíz cuadrada de 1 menos 4t al cuadrado. Todo eso al cubo. Entonces si se dan de cuenta yo ya tengo y ¿qué se llama? Y prima, perdón, diferencial de y respecto a t y la segunda derivada de y respecto a t. Entonces, voy a poder reemplazar en esta fórmula, ¿no ve? Ahora, si ustedes quieren hacer a modo de comprobar, digamos, el método tradicional, ustedes, digamos, si quieren, primero tengo que hallar y prima. Entonces, para hallar y prima tengo que la diferencial de x, perdón, la diferencial de y respecto a t, tengo que dividir entre la diferencial de x respecto a t. En otras palabras sería esto. Entonces ustedes lo pueden agarrar esto, simplificar y tienen que de nuevo volver a derivar esto, ¿no ve? Y derivar respecto a la variable diferencial de x respecto a t. Esa es una fórmula que tal vez podrían hacerlo, pero nosotros estamos haciendo con la fórmula para ver lo que va a dar lo mismo, ¿ya? Entonces en este caso reemplazo los valores, ¿ya? Prácticamente es reemplazar los valores de cada uno, que ya lo hemos hallado anteriormente. Y bueno, hasta aquí, como se dice, ya terminado. Lo único que me queda es ahora simplificar. ¿Cómo podría simplificar? A ver, ¿alguna idea? ¿Alguien? Podríamos factorizar. Factor común. Eso, ¿ya? Siempre, como les digo, todo lo que han aprendido, aplíquenlo, ¿sí? Entonces, a veces, digamos, simplificar o sacar mínimos y todo de golpe, no me conviene. Entonces, fíjense lo que estoy haciendo y se los he cambiado de color para que vean que esto se puede factorizar. Entonces, factorizo, fíjense, menos 8t, bueno, voy a poder factorizar menos 4t, los radicales igual voy a poder factorizar, ¿no ve? Si se dan de cuenta, entonces me va a quedar de esta manera. Entonces, aquí voy a factorizar un radical de cada uno, ¿no ve?
y menos 4t, que sería todo esto lo que tienen en factor en común. ¿Qué es lo que me va a quedar? 4 sobre 1 menos 4t al cuadrado menos 1 sobre 2t al cuadrado. ¿Sí? Nada más. Entonces ya he hecho factor común, como también lo han dicho sus compañeros. ¿Qué hago? Extremos con extremos y medios con medios, ¿no ve? Entonces, si se dan de cuenta al hacer eso, yo puedo simplificar o sacar cuartas o mitades, como les digo, eso ya depende de ustedes. Ahora acá, fíjense, es como si tuviera el radical. Es como si aquí esto puede ser, digamos, A, y aquí tuviera al cubo, ¿no ve? Entonces se puede simplificar, ¿no ve? Por si acaso. Entonces estoy simplificando un radical. Y al hacer extremos y medios, ¿qué es lo que me va a quedar? Bueno, no he hecho todavía extremos y medios, solo al hacer extremos y medios se simplifica, ¿no ve? Entonces, fíjense, en este término en acá voy a sacar mínimo. Pregunta. Ah, no, no, sacaremos mínimo. Si saco mínimo, el denominador va a ser esto, entonces me va a quedar de la siguiente manera. ¿Qué se puede simplificar? Se va a simplificar 4t al cuadrado, ¿no ve? Y fíjense, como ya se ha ido aquí, digamos, como tenía el cubo, como se ha ido con el radical de arriba, entonces se puede simplificar y me va a quedar, la raíz con el cuadrado se simplifica. Y me va a quedar de la siguiente manera. El primer factor no lo toco nada, aquí simplifico 8 menos 1 que va a ser 7, ¿no ven? Y bueno, y lo de abajo solo el radical se ha ido. Entonces, si hago extremos y medios, fíjense, se va a ir el 2t al cuadrado. Y bueno, y lo único que voy a hacer es tal vez, como se dice, multiplicarlo, nada más. Y si observan, no puedo simplificar nada más o se puede simplificar aún más. Yo creo que no, ¿no ve? Aquí, por si acaso, es como aquí yo lo puedo aumentar un radical y elevarlo al cuadrado, por si acaso, ¿ya? Y por eso está la raíz cuadrada de 1 menos 4t al cuadrado, todo es elevado al cubo. ¿Sí? ¿Alguna duda o consulta que tengan? Ya, creo que no, ¿no ve? Bueno, a ver, a modo de comprobar, si es que tal vez no me creen la fórmula, ustedes hagan la prueba, lo que les he dicho. ¿Dónde está? Aquí está. Esto. Esto sería la primera derivada. Ustedes simplifíquenlo, hagan extremos con extremos y medio con medio. Entonces, la primera derivada, ustedes vuelvan a derivar en función de t. Y fíjense, va a ser un poco larguito por el cuestión de las mismas raíces. Entonces, ustedes deriven y una vez que ya tengan la derivada de y' respecto a t, lo van a multiplicar o lo van a dividir entre la diferencial de x respecto a t, y les tiene que salir la misma respuesta que hemos hallado, ¿ya? A modo de comprobar la fórmula, van a ver que sale lo mismo, ¿ya? Entonces, a veces es aconsejable utilizar la fórmula porque es mucho más sencilla, ¿ya? Bueno, como creo que no hay ninguna pregunta ni duda, resolvamos otro ejercicio. ¿Sí? ¿O tienen alguna duda? Consulta. Creo que nadie. Está claro, sí, está claro. Ya. Hablen. Como ya les he dicho, como siempre les recalco, guagua que no llora, no mama, ¿no ve? Si no dicen nada ustedes, entonces yo no me voy a perjudicar, digamos. Porque a veces hay algunos que siempre tienen miedo, entonces a veces siempre uno aclara algunas dudas de otro, ¿ya? Fíjense, esto es igual de examen pasado, si no estoy mal, sí. No me acuerdo si esto es del ingeniero o de la ingeniera Cordero. No sé, de uno de los dos espero. Es del 1-2013. Fíjense, aquí me está pidiendo hallar la tercera derivada.
Para hallar la tercera derivada, si se dan de cuenta, sí o sí tengo que primero hallar la segunda derivada, ¿sí? Ahora, ya depende de ustedes, si quieren hallar la segunda derivada, bien por fórmula o bien sea el método tradicional. Eso, como les digo, ya depende de ustedes, ¿ya? Pero me está pidiendo la tercera derivada de y respecto a x. X y y lo tengo, ¿ya? Pregunta. ¿Puedo simplificar? El arco tangente, tal vez, Auxi. ¿Cómo? Se puede Factorizando el simplificar. coseno. Si se dan de cuenta es más o menos como el primer ejercicio que hemos hecho, ¿no ve? Algo tiene de similitud, ¿no ve? Entonces, eso siempre tengan en cuenta. Ahora, como les digo, tal vez la otra opción es mediante la fórmula del ingeniero. Creo que maneja una fórmula, ¿ya? No sé si les haya dado. Se puede reducir eso directamente, ¿ya? Entonces, véanlo esa parte, ¿ya? Yo voy a hacer el método tradicional. Ahora, si quieren ustedes a modo de comprobar, pueden hacer por la fórmula, van a ver que van a poder hallar. Entonces, yo voy a hallar la primera derivada primero, diferencial de y respecto a t y diferencial de x respecto a t, ¿ya? Entonces, voy a agarrar x. Si se dan de cuenta, medio que tal vez podría simplificar esto un poco. ¿Qué dicen? X, ¿se podrá simplificar? ¿O ahí nomás derivo? No, no creo que sí. No Ahí se nomás puede, sí. Auxi. Ya depende de ustedes. De poder, sí se puede, si se dan de cuenta, el tangente se podría volver seno sobre coseno. Entonces tendría logaritmo de seno, ¿ya? Bueno, no lo voy a escribir todo, menos logaritmo de coseno, ¿ya? Perdón. Ya, tendrían de esta manera. Entonces, si se dan de cuenta medio que un poquito no me conviene, porque voy a tener 2 veces regla de la cadena y medio que un poquito larguito va a ser si quiero descomponer. Como les digo, eso ya va a depender de ustedes, si quieren descomponer de esa manera o derivar ahí mismo, ¿ya? Yo creo que la derivada de ahí mismo está un poco más sencillo, ¿ya? Entonces vamos a derivar. Entonces voy a tener la diferencial de x respecto a t, la derivada del logaritmo, 1 sobre el argumento, que sería 1 sobre tangente de t al cuadrado. Perdón, tangente de t sobre 2, ¿no ve? Y he derivado si se dan de cuenta el logaritmo. Ahora, ¿quién derivó el tangente? Derivada de tangente va a ser secante al cuadrado de t medios, ¿no ve? Si se dan de cuenta, ya he derivado el tangente. Ahora, ¿quién derivó el argumento? Derivada de t medios, o si quieren, un medio, lo copio y derivada de t, que sería 1. Entonces, ya he derivado todo, la regla de la cadena. Entonces, lo único que me queda ahora es hacer o simplificar, si se dan de cuenta. El secante, ¿cómo puedo escribir? 1 sobre coseno al cuadrado de t medios y el tangente seno sobre coseno, si se dan de cuenta, ¿no ven? Por un medio. Si hago extremos y medios, se puede ir un coseno. Entonces, al final, ¿qué es lo que me va a quedar? Si hago extremos y medios, me va a quedar 1 sobre 2 por seno de t medios por coseno de t medios. ¿Qué dicen? ¿Me conviene dejarlo ahí? Ahí está, eso es seno del ángulo doble. Eso, yo les digo, traten siempre de reducirlo lo más posible que se pueda, porque si ustedes quieren hacer, a ver, por fórmula esto, ¿qué va a pasar? Esto, ustedes al derivar se va a hacer un poco largo, ¿no ven? Entonces, medio que no me conviene, ¿no ve? Entonces, recordando lo que su compañero ha dicho, el seno de ángulo doble del seno, entonces es de esta manera, ¿no ve? Y eso, en otras palabras, se va a volver seno de t, ¿no ve? Bueno, ya he encontrado la diferencial de x respecto a t. Fíjense, eso es, ¿ya? Ahora voy a derivar y, ¿no ven? Aquí está. Entonces, como les he dicho, si ustedes, a ver, quieren derivar así tal como está, primero voy a derivar el arco tangente. Después de eso se vuelve cociente, ¿no ve? Porque es regla de la cadena. Como ya he derivado arco tangente, voy a derivar el argumento. Entonces, si observan, se va a hacer un poco más larguito.
Y lo que les he dicho a un principio y las anteriores clases, si ustedes ven resta y suma de senos y cosenos, si en el numerador y en el denominador son distintos ángulos, entonces a veces es aconsejable factorizar coseno, ¿no ve? Entonces, si se dan de cuenta, estoy factorizando coseno en el numerador y en el denominador. Entonces, me va a quedar seno sobre t sobre coseno menos el coseno va a salir y solo me queda 1. Abajo lo mismo, factorizo coseno, entonces me va a quedar seno de t sobre coseno más 1. Se simplifican los cosenos de t, seno sobre coseno se vuelve tangente, ¿no ve? Estos dos se van a volver tangentes. Entonces, si observan, eso ya es más o menos una identidad conocida, que ya lo hemos visto también anteriormente. Bueno, antes volviendo el 1 tangente de pi, perdón, el 1 lo vamos a volver pi cuartos, va a ser este 1, y fíjense, aquí este tangente puede estar multiplicado por 1, ¿no ve? En otras palabras, aquí también, bueno, lo estoy reacomodando, este 1 lo estoy trayendo adelante por si acaso, ¿ya? Para que se aparezca la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Arcotangente, ¿qué va a ser? Tangente de t menos tangente de pi cuartos sobre 1 tangente de t por tangente de pi cuartos, ¿no ve? Entonces, se parece esta identidad a la resta de ángulos de tangente, si observan. Es similar. Entonces, alfa y va a ser t y beta va a ser pi cuartos. Entonces, si se fijan, voy a poder escribir de esta manera, arcotangente de t menos pi cuartos. Y bueno, ustedes ya saben esto, la inversa y el tangente se pueden simplificar, ¿no ven? ¿Y qué se va? Y perdón, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar t menos pi cuartos. Entonces, si observan, a ver, un poquito antes de derivar, fíjense, y tenía esto que era muy largo, ¿no ve? Si es que derivo. A comparación de esto, su derivada es bien sencilla. Entonces, esa parte tienen, como les digo, que ver ustedes bien si me conviene simplificar o no me conviene simplificar, ¿ya? Entonces, en este caso me convenía simplificar la derivada de y respecto a t, ¿qué va a ser? Derivada de t1 y derivada de una constante, bueno, va a ser 0, ¿no ve? Listo, entonces la derivada de y prima, perdón, derivada de y respecto a t había sido 1. Entonces, si ustedes quieren derivar esto así tal como está, su respuesta tiene que ser 1, ¿ya? Bueno, entonces recordando que y prima, ¿qué es? Diferencial de y respecto a t sobre la diferencial de x respecto a t. Reemplazo valores. Diferencial de y respecto a t vale 1 y diferencial de x respecto a t, que es 1 sobre seno de t. Si hago extremos y medios, entonces el y prima, ¿qué va a ser? Seno de t, ¿ya? Ojo, me está pidiendo hallar tercera derivada, ¿ya? Entonces, como yo ya he hallado y prima, para hallar mi y segunda, tengo que derivar y prima. Entonces, derivo diferencial de y prima respecto a t, ¿qué va a ser? Derivada de seno, va a ser coseno de t. Entonces, si se dan de cuenta, ya tengo lo diferencial de y prima respecto a t. Para hallar mi segunda derivada, ¿qué era? Diferencial de y prima respecto a t sobre la diferencial de x respecto a t. Entonces, si se dan de cuenta, anteriormente ya hemos hallado, aquí está, diferencial de y prima respecto a t, que ese es el numerador, y diferencial de x, aquí está, respecto a t. Entonces, lo único que me queda es reemplazar los valores. Aquí está. Reemplazo valores. Diferencial de y prima respecto a t que vale coseno de t y diferencial de x de respecto a t que vale 1 sobre seno de t. Entonces, si hago lo mismo, extremos y medios, ¿qué es lo que me va a quedar? Coseno de t por seno de t. Entonces, si se dan de cuenta un poquito, si yo, como me pide hallar la tercera derivada, esta segunda derivada tengo que derivar.
Entonces, si se dan de cuenta es multiplicación, medio que no me conviene así tal como está, porque se va a volver en dos términos. Entonces, yo prefiero multiplicar por 2 y dividir entre 2. ¿Por qué? Para que aparezca el seno doble, ¿no ve? Todo esto es seno de 2t, ¿no ve? Entonces, seno de 2t dividido entre 2 va a ser mi segunda derivada. Listo. Como ya he hallado mi segunda derivada, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Volver a derivar, ¿no ve? ¿Para qué? Para encontrar mi derivada de y segundas respecto a t. Entonces, si se dan de cuenta aquí, esto no es cociente por si acaso, ¿no ve? Un medio puedo yo agarrarlo y copiarlo. Como es una constante, se copia. Derivada de seno de 2t, su derivada es coseno de 2t. No se olviden, ya he derivado seno, ahora derivo el argumento. Derivada de 2t va a ser 2. Entonces, no se olviden, muy importante es la regla de la cadena. ¿Qué se puede simplificar? Un medio con 2. Son la segunda derivada, perdón, la diferencial de y segundas respecto a t, que va a ser coseno de 2t. Entonces, lo único que me queda ahora es reemplazar o deducir la tercera derivada, que ya les he explicado cómo se deduce. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Diferencial de y segundas respecto a t sobre la diferencial de x respecto a t. Reemplazo los valores, que va a ser coseno de 2t sobre 1 sobre seno de t. Entonces, si hago extremos y medios, ¿qué es lo que voy a tener? 2 por coseno de t por seno de t. Pregunta, ¿se puede simplificar o ahí nomás queda? ¿Qué dicen? Podría ser ahí nomás, Oxy. ¿Ya? ¿O alguien puede simplificar? ¿Podemos desarrollar el coseno? Tal vez. ¿Pero me conviene? La pregunta es eso, Mm, para reducir algo. Creo que no, ¿no ve? No. Entonces, ahí nomás quedaría. ¿Qué dicen? Sencillo, ¿no ve? Solo es un poquito más larguito. Solo es hallar más derivadas si se han dado de cuenta. Como les digo, eso ya es un poquito, depende de ustedes. Ahora, si quieren, a modo de comprobar, ustedes apliquen la fórmula y hay en esta segunda derivada mediante la fórmula. ¿No ve? Para eso, para, como ya les he dicho, para hallar la fórmula, bueno, ya les he mostrado. Entonces, para hallar esta segunda derivada, lo que ustedes tienen que hacer es primero hallar, bueno, ya lo hemos hallado, la primera derivada de y respecto a x, que es este. Vuelvan a derivarlo esto, ¿no ven? Y la segunda derivada de y respecto a t, bueno, que sería cero, ¿no ve? Porque la derivada de una constante es cero. Reemplácenlo en la fórmula y, bueno, a modo de, como les digo, comprobar, eh, sacan este valor de la segunda derivada, ¿ya? Como les digo, comprueben, así ustedes ya van a estar más seguros bien si les conviene utilizar la fórmula o si quieren utilizar paso por paso. Porque a veces, no les digo, a veces es aconsejable hacerlo por la fórmula, porque la primera derivada y la segunda se vuelve medio larguito, ¿ya? Pero en algunos casos me conviene, como ahorita he hecho el método tradicional, porque a veces la simplificación de la fórmula se vuelve largo. Como les digo, eso quiero que lo vean ustedes, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda, consulta de esta parte? Oxy, al principio en Y, arco tangente, decía que tenía una fórmula para sacar directo. ¿Cuál está? Sí, 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 ahí Oxy. No sé, el ingeniero no sé cómo maneja. El ingeniero, como les digo, bueno, no me acuerdo ni siquiera ahorita la fórmula. Si alguien de sus amigos, de ustedes, si es que se acuerda o si es que alguien, ahorita no, la verdad no me acuerdo, porque el ingeniero, no les miento, si es que han visto, les he explicado, directamente coloca arcotangente, y no sé, aquí ya coloca los valores tangente de A, creo que coloca.
o el valor de A más B, algo así es, ¿no? No me acuerdo ahorita, ni la verdad. ¿Le puedo dictar a sí? Tal vez así todos podemos aprender. Yo recuerdo. A ver, espérame un rato. ¿Están viendo, no ve la pantalla? Sí, sí. Ya, supongo que deben estar viendo mi PowerPoint, ¿no ve? ¿Se ve el PowerPoint? Sí, sí. Ya. Sí, sí, sí. ¿Quién quería dictarme? ¿Me dicta? Yo, sí. Es una forma que utiliza el ingeniero que es ejemplos de parametrizado. Ya. Arcotangente de A menos arcotangente de B es igual a arcotangente de A menos B sobre 1 más A por B. A ver, de nuevo, arcotangente. Arcotangente de A menos arcotangente de B es igual a arcotangente de A menos B sobre 1 más A por B. Así es, ¿no ve? Arcotangente de A menos arcotangente de B, ¿no ve? Exacto. Ya. Es ¿Eso es igual igual a qué? a arcotangente, paréntesis, de A menos B sobre 1 más A por B. A menos B. Sobre 1 más A por B. 1 más A por B. Así. Exacto. Ya. Había una fórmula más, no me acuerdo, pero bueno, ya yo creo que tal vez para explicándole para todo, tal vez esto utilice el ingeniero. Como les digo, eso ya mucho tienen que verlo ustedes esa parte, digamos, cómo lo utiliza, en qué momentos utilizar. Si no estoy mal, esto se deduce de la misma manera, creo que de la que hemos deducido, si no estoy mal. Sí, creo que es de la misma manera, ¿ya? Bien pueden manejarlo como fórmula o deducir, y como les digo, ya depende de ustedes, pero utilicen bien las fórmulas, ¿ya? Si les ha dado esta fórmula el ingeniero, pueden utilizarlo, ¿sí? ¿Alguna otra duda, consulta que tengan? Oxy, según en su experiencia en hacer ejercicios, ¿en qué caso le convenía hacer la fórmula? Digamos, al ver logaritmos o identidades o ángulos dobles. Es que depende. A ver, volviendo un poquito a la fórmula. ¿Dónde está? Aquí está. A ver, tal vez, digamos, como se dice, aquí está. Miren, a ver, para hallar, miren, bueno, si me piden hallar como a rato la segunda, la tercera derivada, sí o sí tengo que hallar la segunda, ¿no ve? Y si me piden la cuarta, tengo que hallar primero sí o sí la tercera, y para hallar la tercera, la segunda. Entonces, la segunda, hay dos métodos, como les he dicho, el método tradicional y mediante la fórmula. Entonces, lo que yo tal vez, como les digo, un poquito veo es esto. Para hallar por el método tradicional, primero tengo que hallar la primera derivada, ¿ya? Aquí está, la primera derivada de y después tengo que derivar. A veces, como les digo, a veces esto es un poquito tedioso y un poquito larguito porque tienen que derivar varias veces. Pero mientras la fórmula, como derivan varias veces, es solo reemplazar y simplificar. Ahora, lo que les estaba diciendo hace rato, a veces la primera derivada de y respecto a t se vuelve medio largo, entonces a veces no es aconsejable tal vez la fórmula, porque a veces la fórmula algo se vuelve sencillo. A ver, es como el anterior ejercicio que hemos hecho. Si no estoy mal, la segunda derivada de y respecto a t sería cero. Entonces prácticamente todo esto se volvería cero. La cosa era ver si estos dos al multiplicar se volvían largos. Eso nomás, es que la cuestión, como les digo, depende de cada uno, es cuestión de simplificación. A veces la simplificación en esta fórmula, cuando ustedes reemplazan la fórmula, se vuelve largo.
Entonces, a veces no es aconsejable ir por este camino. A veces es nomás ir por el método tradicional, digamos. Entonces, como les digo, así algún parámetro que me digan cuando vea seno doble o no sé, o arcosenos o arcocosenos, no, la verdad. Ya va a depender mucho el criterio aquí de cada uno. ¿Sí? Está bien, Oxy. Ya, como les digo, no hay de un parámetro. Por su cuenta nomás, la verdad es. Ya, esto ya hemos hecho. Bueno, no hay ninguna otra duda, consulta. Bueno, vamos a nuestro ejercicio 5 entonces. Aquí sí tengo una pregunta, disculpe. Dime. Cuando ya habíamos hallado la primera derivada de Sí, y sobre dt sobre dx sobre dt, sí. no era, ¿por qué simplemente no se podía derivar eso mismo para hallar ya la segunda? A ver, espérame un rato. Este es. No, es el anterior ejercicio. Ya, aquí dices, ¿no ven? Aquí está, en esa parte, ¿no ven? Sí, eso ahí mismo, no he entendido, creí que se tenía que derivar ahí nomás 2 veces más, pero ya no he entendido eso, Auxi. ¿Estabas desde el principio? Sí, Auxi estaba desde el principio, pero no sé si esta No, derivada ya es de respecto a dx, por eso he pensado eso. no, es que digamos tu y prima, o bueno, la y segunda, así que colocamos y dos comitas, esto es diferencial de y prima respecto a diferencial de x, pero si te das de cuenta, este y prima no depende de x, porque si esto dependería de x, solo derivas y eso sería tu respuesta como la segunda derivada, pero como depende de otra variable, que en este caso t, vos tienes que derivar respecto a esa variable, digamos, que en este caso es respecto a t, por eso estamos diciendo coseno de t. Entonces, para hallar mi segunda derivada, tengo que, lo que he hallado, tengo que dividir entre la diferencial de x respecto a t. Eso es, digamos, lo que tal vez aquí al principio les he explicado. Aquí está. De esta manera, digamos, se deduce que yo tengo la segunda derivada, que, digamos, se escribe de esto, diferencial de y' respecto a t, y bueno, como depende de otra variable que es t, entonces multiplico 1 sobre la diferencial de t, y haciendo operaciones, bueno, llego a esto, que tengo que dividir esto respecto a esto. Por eso hallo, digamos, en el ejercicio, por eso estoy hallando primero y' y lo derivo para hallar, digamos, respecto a t, y recién lo divido en la fórmula y reemplazo. Y con eso hallaría ya la segunda derivada. No sé si se ha explicado bien o de otra manera, o cuál era tu duda. Bueno, porque es lo que yo entiendo, porque lo que tú me has dicho, bueno, lo que yo he entendido tu pregunta es que, ¿por qué no al y' derivo y eso es la segunda derivada, no ve? ¿O era otra tu pregunta? Sí, Auxi, esa era mi pregunta, pero no depende de x esa derivada. Por eso, pues aquí está, depende de x. Aquí, por eso estamos dividiendo entre la diferencial de x respecto a t. Porque si no, porque digamos, en este caso, es lo que les estaba diciendo, digamos. Siempre y cuando tengan ustedes ejercicios de derivadas paramétricas, o sea, de esta manera que x, ¿dónde está? Aquí está, x y y dependan de otra variable que en este caso t, cuando ustedes deriven o hay en la y prima, y segunda, y tercera, siempre va a depender de t. Por eso, digamos, aquí, cuando, digamos, hallamos, la primera derivada está dependiendo de t, ¿ya? Entonces, como no depende de x, por eso tengo que reemplazarlo o tengo que dividirlo entre esto,
que es la diferencial de X respecto a T. Por eso estoy dividiendo esto, porque si en este caso la primera derivada dependía de X, esto ya no sería necesario, digamos. Ya, por eso, esto, como les digo, estas derivadas son paramétricas, va a depender de otra función. Y yo les digo, tienen que acostumbrarse a esto porque van a ver que ustedes en cálculo 2 van a depender de otra variable, o sea, digamos, van a tener z que va a depender de x y de y, ¿ya? Pero x y y va a depender de u, entonces va a ser u de b, u y de b. Y aquí ustedes tienen que formarse un caminito. Eso tienen que tener en cuenta porque esto les va a ayudar harto. ¿Quién depende de quién? ¿Ya? Entonces yo les digo que un poquito practiquen paramétricas, ¿ya? Ahora sí, ya gracias, ahora sí estoy más claro. Ya, vamos entonces con nuestro ejercicio 5. Ya, aquí está entrando con, ¿qué se dice? Una mezcla, ¿ya? Si se dan de cuenta. Me están dando una función y ¿qué me dice? Demostrar que satisfaga. Entonces, fíjense, esto regularmente puede entrar en implícita, entra harto estos tipos de demostraciones, como se dice. Con esta función que me están dando, dice que 1 menos x al cuadrado, tengo, fíjense, mi segunda derivada menos x, la primera derivada, es igual a 2y. Ya saben, ojo, a ver, aquí quiero que tengan algo en cuenta. Y esto he visto en sus prácticas al momento de revisar. No he revisado todas, me falta, como tal vez les he dicho. No sé cómo les hayan explicado en prefa, pero hasta cuando yo explico y a mí me han enseñado, cuando son demostraciones, chicos, solo se maneja un lado. Si ustedes quieren manejar el lado izquierdo, solo hacen operaciones y ustedes tienen que llegar a 2y o viceversa. Ustedes tienen que agarrar al 2y y hacer operaciones sumando, restando, multiplicando algo, tienen que llegar al otro lado. Solo tienen que manejar un lado, ¿ya? Porque en las demostraciones que ustedes han resuelto en prácticas, no les miento, una gran mayoría, los dos lados manejaban. Los dos lados manejaban y me llegaban, digamos, a 0 es igual a 0. Eso está mal por si acaso, ¿ya? Y van a tener mucho cuidado con el INGE en esa parte, porque en esa parte es muy, ¿cómo les puedo explicar? Es bien cuidadoso, ¿ya? Yo con él he pasado prefacultativos y lo conozco, digamos, cómo enseña esa parte. Y él mismo, la verdad, con él he aprendido eso, que no, si ustedes solo escogen un lado y ese lado, digamos, tienen que eh, hacer operaciones. Ahora, si ustedes, digamos, es como tal vez se dice, se podría decir, hacer un poco de chanchullo. Tal vez si es que no saben cómo han llegado a este lado, tal vez algo de simplificación. En otra hoja pueden hacer aparte para ver cómo han llegado a este lado, pero en el mismo ejercicio no, ¿ya? Entonces, eso van a tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que ver lo mismo, ¿ya? Entonces, si se dan de cuenta, medio que imposible de 2y llegar al otro lado. Entonces yo solo voy a manejar el lado izquierdo, ¿ya? Entonces, fíjense, para reemplazar valores tengo que hallar la segunda derivada, que sería y la primera derivada de y respecto a x. Pero ojo, si se dan de cuenta, x y y no dependen digamos, x y y nomás, dependen de una variable t. Entonces vamos a derivar paramétricamente, ¿ya? Bueno, ahora, a modo, digamos, vamos a utilizar fórmula, la fórmula para ya la segunda derivada, para que vean a veces que, como les digo, se puede hacer por los dos métodos. Ya, entonces, para mi fórmula necesito la primera derivada de x respecto a t y la segunda derivada de x respecto a t. Y lo mismo de lleno, ¿ve? Entonces, vamos a agarrar x y derivada de x respecto a t, derivada de seno, ¿qué va a ser? Coseno de t. Entonces, esto sería mi primera derivada, no puedo simplificar más. Vuelvo a derivar esto.
Si se dan de cuenta es bien sencillo, ¿no ve? Porque va a ser la segunda derivada de x respecto a t, derivada de coseno menos seno de t. ¿Ya? Listo, vamos a agarrar y. Derivada de esto. Derivada de y respecto a qué variable estoy derivando a t. 3 es constante, se copia, ¿no ve? Derivada de e elevado a la t por la raíz cuadrada de 2, se copia lo mismo, ¿sí? Y derivado es, si se dan de cuenta, regla de la cadena. Fíjense, la raíz cuadrada de 2 es constante, se copia, y derivada de t sería 1, listo. Menos, dice la fórmula, ¿no ve? Perdón, dice menos copio, derivada de 3, el 3 se copia, e elevado a la menos t, la raíz cuadrada de 2 se copia, aquí está. Regla de la cadena, y derivado e. Fíjense, el negativo y la raíz cuadrada de 2 se copia. Derivada de t sería 1. Listo. Entonces, de esta manera me queda. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, esto sería mi primera derivada de y respecto a t. La segunda derivada está bien. A ver, ustedes derívenlo y compruébenmelo, por favor, si está bien la segunda derivada. Mientras me voy a traer un vaso de agua, por favor. A ver, compruébenlo, la segunda derivada. ¿Qué dicen? Hola, hola. ¿Está bien la segunda derivada? Sí, está bien, está bien, está bien. Sí, ¿no ve? A ver, fíjense, lo que voy a tachar, el 3 y la raíz cuadrada de 2 es constante. O sea, este y he copiado, ¿no ve? Fíjense, la derivada de este es la misma. Aquí está. Pero ojo, no se olviden, regla de la cadena. Derivada de t es 1 y en otras palabras, solo tengo que multiplicar la constante. Y como ya tenía 1, por eso lo estoy elevando al cuadrado. Lo mismo en el otro. 3 y las menos raíz cuadrada de 2, aquí están, son constantes que se copian. El elevado a la menos t, la raíz cuadrada de 2 se copia. Y ojo, regla de la cadena, derivada de t sería 1 y en otras palabras menos la raíz cuadrada de 2, tengo que multiplicarlo, ¿no ve? Como ya tenía más antes, por eso lo estoy elevando al cuadrado, ¿ya? Entonces, lo que digo solo es que vean esa parte. Entonces, ya, a ver, no voy a utilizar la fórmula. A ver, ¿qué ha pasado? Ya, creo que utilizando la fórmula se hace más largo. A ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a hallar la primera derivada. Ah, no. A ver, espérenme un rato. Eso ya estaba un poquito rayándome. El ejercicio, necesito hallar la primera derivada y la segunda derivada, ¿no ve? Entonces, como les he dicho, la segunda derivada vamos a hallar mediante fórmula y sí o sí necesito hallar diferencial de y respecto a x. Eso es lo que me estaba olvidando, por eso ya he dicho qué ha pasado, he dicho, ya. Entonces, no, acuérdense que la primera derivada, o sea, y respecto a x, yo puedo escribir de esta manera, ¿no? A ver, la diferencial de y respecto a t y x respecto a t, porque x y y dependen de la variable t. Entonces, si se dan de cuenta, en el anterior ejercicio, ya tengo estas dos variables, ¿no ve? Aquí está, diferencial de x respecto a t, que sería coseno, y diferencial de y respecto a t, que sería todo esto. Entonces, estos dos valores voy a reemplazarlo. Si los reemplazo, aquí está, voy a tener esto. ¿Se puede simplificar algo? Si se dan de cuenta, puedo factorizar algo, ¿no ve? Que sería 3 por la raíz cuadrada de 2. Factorizo eso y me va a quedar
e elevado a la t por la raíz cuadrada de 2 más e elevado a la menos t por la raíz cuadrada de 2 sobre coseno de t. Listo. Ahora sí vamos a hallar la segunda derivada mediante fórmula, como les he dicho. Entonces, si observan, bueno, un poquito yendo, estos son mi primera derivada de y de x respecto a t, que sería coseno, la segunda derivada de x respecto a t, que sería menos seno de t, y bueno, la diferencial de x de t, la primera de arriba, y la segunda derivada de y respecto a t cuadrado. Entonces, vamos a reemplazar los valores, que sería esto. Aquí ya está un poquito larguito, si se dan de cuenta. La verdad, ¿por qué, digamos, esto estoy agarrando? Porque si vamos a ver a esto, a ver, fíjense, si yo agarro esta primera derivada y lo derivo, se va a volver largo. Fíjense mismo por el, ¿qué se llama? Porque es un cociente y fíjense, estos dos tal vez se va a hacer un poco largo. Tal vez por eso yo lo estoy utilizando por fórmula. Pero ustedes, a ver, a modo de comprobar, háganlo, aquí derívenlo diferencial de y, que es la primera derivada, va a ser, ¿no ves? La diferencial de y' respecto a t, y lo derivan respecto a x respecto a t, y van a hallar la segunda derivada. Entonces, fíjense, en este caso, a ver, ¿qué podríamos hacer? Factorizar, factor común, si se dan de cuenta, voy a simplificar aquí las raíces cuadradas. Aquí, antes de eliminar, por si acaso, si observan en esta parte, cuidado un poquito, se confunden. Aquí el cuadrado está elevado, perdón, el negativo está elevado a un número par, o sea, al cuadrado. Entonces, esto se va a volver positivo, ¿no ve? Cuidado que lo hagan directo si se simplifica y quieren colocar un menos por delante, ¿ya? Eso está mal, ¿ya? En esta parte, bueno, he simplificado eso y voy a poder factorizar 2 si se dan de cuenta, porque en estos dos me va a quedar 2. He factorizado 2. En acá, si se dan de cuenta el 3 y la raíz cuadrada de 2, puedo factorizar, ¿ya? Aquí está. Y aquí fíjense, menos por menos se va a volver más. Listo. Ahora, este menos que está aquí afuera, con este menos se vuelve positivo. Por eso esto es más. Ahora, aquí abajo hay que tener algo en cuenta, si se dan un poquito, se fijan, ¿qué estoy haciendo? Ustedes se recuerdan, la identidad que más se utiliza, perdón, si escribo un poquito mal, coseno de t más seno cuadrado de, perdón, seno cuadrado de t, la identidad que más se utiliza, ¿no ve? Es igual a 1. Esta estoy utilizando. Bueno, aquí es más. De aquí, fíjense, el coseno, ¿qué estoy haciendo? El coseno, como está elevado al cubo, estoy sacando un coseno, que sería coseno de t. Y el otro coseno de t al cuadrado, lo estoy escribiendo 1 menos seno cuadrado de t, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí de la simplificación? No. Ya, creo que nadie. Bueno, entonces si observan, a ver, fíjense, recordando, como les he dicho, a veces es muy importante verlo esto del ejercicio. Esto es lo que está en blanquito, es el ejercicio que nos han dado, que x es igual a seno de t y y es igual a 3 elevado a t, la raíz cuadrada de 2, menos 3 elevado a menos t, la raíz cuadrada de 2. Si observan esto, pueden encontrar algo aquí abajo. Por eso, a ver, ¿por qué no? Tal vez alguien, y no, nadie me ha dicho, ¿por qué no le he sacado el 3? Porque aquí hubiera sacado el 3, ¿no ve? Porque factor en común tienen eso. Por esta misma razón no lo he sacado, porque si observan, esto lo estoy cambiando con verde, todo esto es y. Miren aquí también, seno de x es x, y abajo lo mismo. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que me va a quedar? 2, todo esto, en vez de escribir todo esto, estoy escribiendo y.
por coseno de t, no, ahí no afecta nada, esto lo que he factorizado. Aquí si observan, aquí ya sí he factorizado el 3 porque es signo más, no me sirve de nada. Y aquí al seno de x lo estoy colocando x. Y aquí abajo, ¿por qué le he vuelto coseno cuadrado a seno cuadrado? Por la misma razón, porque voy a tener 1 menos x al cuadrado por coseno de t. ¿Sí? Entonces, mi segunda derivada es esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué me decía? Demostrar todo esto. ¿Ya? A ver, si se fijan, ¿por qué he sacado esto? El 1 menos x cuadrado. Es, como les digo, ya es un poco una cuestión de verlo si me convenía o no me convenía. Porque tranquilo yo lo hubiera colocado o dejado en coseno al cubo, ¿no ve? Pero ¿por qué lo he separado y le he vuelto 1 menos seno cuadrado para que se vuelva 1 menos x cuadrado? Por la misma razón que, fíjense, aquí la segunda derivada está multiplicado por 1 menos x al cuadrado, ¿ya? Entonces, recordando, bueno, lo que hemos hallado, la primera derivada y la segunda derivada que está acá, voy a reemplazar los valores. Ya les he dicho, solo es manejar un lado, ¿ya? Entonces, yo estoy agarrando el lado izquierdo y voy a reemplazar y solo tienen que trabajar en el lado izquierdo. El lado derecho no se toca para nada, ¿ya? Entonces, si observan en este caso, estoy reemplazando 1 menos seno, perdón, 1 menos x al cuadrado por la segunda derivada que está con amarillo, menos x por la primera derivada, lo que está con celeste. ¿Sí? He reemplazado los valores. Entonces, si observan, se simplifica 1 menos x cuadrado y voy a tener de la siguiente manera. ¿No ve? Pregunta, como son el mismo denominador, ¿qué pasaba? Se puede manejar solo uno mismo, ¿no ve? Los numeradores se suman o se restan de acuerdo a la operación. Entonces, es como si estuviera, aquí está, lo estoy volviendo a copiar. Entonces, lo agarro, puedo hacerlo directo si quieren y sacar mínimo todo de golpe, o como aquí estoy haciendo, fíjense, este coseno, ¿qué estoy haciendo? Estoy repartiendo a este término y este término, ¿ya? Entonces, ¿por qué he hecho eso? Porque fíjense, este con este se va a simplificar porque son iguales. Y en el otro lado, fíjense, el coseno con el coseno se simplifican. Y bueno, está demostrado porque me está saliendo 2y, ¿no ve? Es igual a 2y. ¿Qué dicen? Este ejercicio un poquito complicado, ¿no ve? Hola, ¿qué dicen? Ya, sí, interesante. Ya, Súper. esta es una forma de resolver, ¿ya? La otra forma, bueno, no, es que lo malo es que, digamos, tal vez no lo ven mucho en, ¿qué se llama? En cálculo 1, pero no sé si, en gráficas creo que he visto que el ingeniero les ha dado la función hipérbolas trigonométricas, ¿se acuerdan? Tenían un tangente y al medio tenía una h, ¿no ve? Ah, sí, sí, he visto eso, sí, pero no sé, che, nunca he visto en ejercicios. No hay en ejercicios, ¿no ve? Así regularmente es arcotangente de h hipérbola, que se llama arcotangente o tangente, ¿ya? Si es que quieren hacer tal vez con eso, hay una fórmula que directamente esto se simplifica, ¿ya? Si quieren, así a modo de buscar, pueden buscar eso, igual les tiene que salir la misma respuesta, igual les sale, ¿ya? Pero como no mucho se ve eso en cálculo 1, por eso, como se dice, yo lo he hecho en el método tradicional, digamos, hallando primera derivada, simplificando y todo eso, ¿ya? Ojo, por si acaso se puede hacer esto, lo que he hecho acá, los valores de X y Y lo he reemplazado, ¿ya? Voy a buscar un ejercicio donde tal vez yo pueda reemplazar el valor de T. Lo que les he dicho, ¿no? De un principio, si es que a veces es aconsejable en este ejercicio, ¿no? Ve que me dan en esta función, si yo de algún lado puedo despejar T y reemplazar en el otro, si es mucho más sencillo, háganlo, es conveniente.
¿ya? Para así que ya va a estar todo en función de X y ya no tengan que tal vez hacer esto en forma paramétrica, ¿ya? Bueno, hasta aquí nomás he podido hacer las diapositivas. No, ya no tengo más, ya ves. Ya, hay un pequeño problema, les cuento una mala. Bueno, con esto hemos terminado. Hay una mala noticia, les cuento que no vamos a